Estamos en Zohar Parashá Vayetze. La palabra Vayetze es salió. Y particularmente habla de la salida de Jacob una vez que Jacob se quedó con la brajá. Se vio como la inminente necesidad de salir del ámbito de la casa porque Eisaf, hay una ley que dice Eisaf soné Jacob. Eisaf odia a Jacob por haberle quitado aparentemente su braja. Y es muy interesante analizar las dos brajot, porque al final de cuentas, Jacob recibió la braja de Isaf, de Isaac, pero también Isaf recibió la braja. Quiere decir, es difícil entender hasta qué punto es diferente la braja de uno y la braja de otro. Desgraciadamente, cuando estudiamos Parashat Shavua, no me queda otro que correr a la siguiente Parashá. Entonces, no podemos hacer este análisis hoy, pero si ustedes quieren en un mini cápsula, voy a hacer un análisis de las dos brajot, porque son interesantísimas cómo se parecen y las diferencias que tienen también son muy interesantes. Es un tema fascinante el tema de las brajot, es de los temas que más me gusta a mí estudiar del Humesh. Pero la clase de hoy vemos, evidentemente, Jacob se tiene que ir. Y se tiene que ir por varios motivos. Se tiene que ir a un lado porque ya Isaf lo quiere matar, entonces se tiene que ir por salud, por salvar su vida, por Pikuach Nefesh. Y se tiene que ir porque se tiene que desarrollar. Definitivamente estaba un poco atrasado en su desarrollo por este tema de que era una persona más casera, más íntima. Entonces, hay algo que vamos a notar en la personalidad de Jacob, es que Jacob tiene tiempo. Jacob no tiene la prisa que tiene Isaf de comerse el mundo, de desarrollarlo. Jacob tiene tiempo y requiere de experiencias que lo van a ir forjando, lo van a convertir en el verdadero patriarca de Am Israel, porque la realidad es que todo Am Israel proviene de Jacob. Y como Jacob es Tiferet y ocupa la línea media del árbol de la vida, Jacob es el padre de las 12 tribus y es el padre de Israel. Por lo tanto, requiere de una exposición a diferentes cosas bastante difíciles hasta que se logra forjar como la persona que es. Entonces, él se va de Beersheba y tiene un viaje. Y la verdad es que la parasha es una parasha muy amplia, porque no nada más cuenta del viaje, de cuenta que llega a Harán, que se casa, que lo engañan, que tiene hijos, pero nosotros, bueno, tenemos que poner nuestra atención, aunque sea en un tema. Y el tema que escogí por la información que tiene y por la profundidad que tiene y la cantidad de elementos místicos, puse la atención en el tema del Sulam Yaakov, la escalera de Yaakov. ¿Qué es la escalera de Jacob? Y vamos a platicar. La escalera de Jacob es una experiencia mística tremenda que tiene Jacob, que no podemos nada más leerla y decir, bueno, pasó esto y ya llegó acá, no. Hay que poner atención. Entonces vamos a primero a ubicar el Pshat, lo que dice el Humesh, y dice así, Jacob deja su lugar de nacimiento, deja Beersheba. Cada elemento que nos dice la Torá es valioso, porque el concepto de Beersheba son los 7 pozos. Quiere decir que vivía en los 7 sefirot de abajo, su casa eran las 7 sefirot de abajo. Y deja Canaán para viajar a Harán, a Siria, para buscar mujer entre la familia de Rivka, de su mamá. Aunque no eran ninguno tzadikim, la clase pasada queda más que claro que Labán y Betuel son los trácalas más grandes de la historia. Pero aparentemente hay algo muy redimible en esa familia, porque es el semillero de todas las mujeres y de las Imaot. Por lo tanto, había algo ahí que hacían mal y había algo ahí que hacían bien, porque de ahí vienen todas las Imaot. La cuestión es que deja Beersheba de día, temprano, y va en el camino y de repente pasa por un lugar y el lugar se llama lugar, Macom,
Y el nombre Makom es un nombre interesante porque Makom significa lugar, pero también Makom es un nombre de Dios, que significa Hashem Mekomo Shel Olam. Hay un problema para entender si Hashem cuando crea este mundo se sale del mundo o simplemente lo contiene. Obviamente sabemos que lo contiene. Es como un embarazo. Nosotros estamos adentro y la creación está dentro de Hashem. Y se dice que Dios es Mekomo Shel Olam, el lugar del mundo. La cuestión es que es pleno día, como ahorita son las 12 del día, y de pronto, al pasar por ahí, pregunta Dios y dice, va a pasar este tzadik por este territorio y nada más va a pasar sin pernoctar, sin pasar la noche acá. Por lo tanto, Hashem hace un milagro, baja el sol de inmediato y al bajar el sol, Jacob, que está viajando solo, no tiene otra opción que pasar la noche ahí. Como que fue como, bien, ahí viene Jacob, que duerma acá, como un buen huésped que quiere atender a este huésped particularmente. Lo quieren hospedar. Y dice tal cual que Jacob sueña esa noche con una escalera. La palabra escalera en hebreo es sulam, que vamos a hablar mucho en esta clase de esto. Y él esa noche sueña un sueño impresionante que tiene un contenido místico y tiene un contenido filosófico sumamente profundo que vamos a dedicar a esta clase. ¿Y qué es lo que ve? Él ve una escalera y ve que durante la escalera están subiendo grupos de ángeles y bajando grupos de ángeles. Y él trata de entender el patrón con el que suben y con el que bajan. Y obviamente se da cuenta a través de este sueño, que es un sueño, es un jalón, que Dios está en la cima de la escalera y en la escalera tiene un contacto, el mundo físico con el mundo espiritual. Y Dios le promete que la tierra en donde está establecido será una herencia para sus hijos. Por la mañana se levanta Jacob, quien había puesto 12 piedras alrededor de él para protegerlo. Y cuando se despierta, de repente dice, y se levantó y había una sola piedra. Entonces, hay un tema importante, cómo 12 piedras se convierten en una sola piedra. Y él, al despertarse, dice, este lugar es verdaderamente serio, es verdaderamente asombroso, y este lugar evidentemente es la unión de los cielos con la tierra, y él promete que en el futuro él hará de este lugar, un monumento, un tipo de matzebá, y dice, esta es la casa de Dios, y lo llama Betel. Entonces, al despertar, estas 12 piedras se convierten en una sola piedra, lo cual es muy relevante porque él tiene 12 hijos, y él es el que enuncia el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es una relación muy íntima. Y dice, este lugar es Norá, Norá es sorprendente, va a ser llamado la casa de Dios, va a ser llamado Betel. Y nosotros sabemos por varias fuentes, a pesar de que no sabemos exactamente qué lugar es, sabemos por varias fuentes que probablemente se trata de Ara Moriah, la montaña de Moriah, y cuando entendemos qué es Moriah, sabemos que hay muchas cosas que pasan históricamente en Moriah, desde la creación del Big Bang, que los cabalistas dicen que hubo un momento, un lugar en donde de todo salió toda la materia está contenida en un núcleo, en una piedrita, en un espacio, y ahí es precisamente ese espacio, esa piedra, es donde se lleva a cabo el Big Bang. Finalmente es un lugar importante porque sabemos que Adán hizo ahí sacrificios. Sabemos también que Itzhak fue llevado a la Kedat Itzhak en Ara Moriah, en esa montaña particular. Y sabemos que en el futuro será el lugar en donde se edifican el primero y el segundo Betamigdash y Bezrat Hashem el tercer Betamigdash. Por lo tanto, existe una Kedushá, existe algo muy especial en ese lugar. Y el hecho es que ahorita el Dome of the Rock está sobre el Eben Hashetiyah,
y ese Eben Hashetia es la piedra de la fundación, es Ara Moria. Por lo tanto, pues lo están cuidando ahorita los árabes, pero eventualmente ese lugar va a ser la casa del pueblo de Israel y de la humanidad, de cómo acercarse a Dios. Por lo tanto, pues no es un lugar cualquiera, y por lo tanto, el sueño y la experiencia que tuvo Jacob en esta noche es única. De primera instancia, les tengo que decir que por algún motivo, la Torá no nos dice, pero cuando Jacob se fue de Beersheba, Jacob no se fue directamente de Beersheba a Harán ese mismo día. Jacob se fue de Beersheba y él mismo se sintió muy inseguro de ir con el tío Labán, que ya tenía fama de un embaucador, y por lo tanto decide irse 14 años, dice Rashi y dicen los Jajamim, a estudiar a la yeshiva de Shemi Eiber, precisamente al mismo lugar donde su mamá fue a pedir consejo que qué tenía del embarazo tan complicado que tenía. Y se sabe que esas 14 años, sabemos por Hazal, por los Jajamim, que no durmió. Quiere decir, dormía, pero dormitaba. No tuvo una noche donde dices, se soltó la pierna. Soñó, tuvo una noche de descanso. Tuvo 14 años donde todo el tiempo estaba despierto, estudiando y se dormitaba y se volvía a despertar. No sabemos si era por ansiedad o por miedo a que lo maten o por neurosis judía de estudiar cada instante y de no perder un tiempo, que es algo muy, muy introyectado en el pueblo de Israel, la neurosis del tiempo. Pero sabemos que la primera vez que dice la Torá que tuvo una noche buena, de verdad, de esas que reparadoras, relajadas, donde sueñas, donde pasan los 5 etapas del sueño con todos los movimientos REM, de movimientos oculares rápidos, donde soñamos, donde descargamos nuestro subconsciente, todo lo que implica el sueño se dio acá. Desde el punto de vista orgánico, fue la primera vez que Jacob duerme a pierna suelta y tiene un sueño impresionante. Por lo tanto, vamos a entender el simbolismo de este sueño en muchos niveles. Primero que todo, ¿qué es este lugar? Aparentemente, pues, nosotros sentimos que nuestra conexión con Dios no está determinada por ningún lugar. Y en general sentimos que cualquier lugar donde la persona se quiera conectar, se puede conectar. Entonces, está todo este tema de la portabilidad del judaísmo y lo vemos porque el pueblo judío ha subsistido y ha vivido a pesar del exilio terrible en el que hemos vivido. Y aparentemente este lugar se sale de contexto de otros lugares. Quiere decir, ¿existe verdaderamente un lugar? Y es la pregunta, ¿que haya una Kedushá tan grande? Aparentemente Dios prefiere un lugar que otro lugar. Por otro lado, la palabra Sulam, que ahorita la podemos escribir en Ibrit, la palabra Sulam, que significa escalera, tiene la misma gematria que la palabra Sinai y tiene la misma gematria que la palabra Kol, que significa voz. Por lo tanto, los Jajamim ponen atención y dicen, ambas, estas 3 palabras, tienen la gematria de 130. Y por lo tanto, las 3 denotan un lugar de máximo contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual. Nos cuesta mucho trabajo entender que nosotros tenemos capacidades de conexión siempre. La gente piensa que la conexión se lleva a cabo de vez en cuando, por casualidad, por algún motivo en especial, pero lo que entendemos es que la experiencia del Sulam es esa posibilidad de contacto que no es espontáneo y no es delimitado por el espacio, porque Sulam es la escalera, Sinai es un lugar que evidentemente la experiencia de Sinai no tiene nada que ver con Ara Moria. Cuesta mucho trabajo entender cuál es la relación del Ara Moria con Sinai. Y la verdad es que es un concepto muy raro. No pensaba hablar de esto en esta clase, pero lo tengo que mencionar. Ustedes saben que hay una mitzvah llamada la mitzvah de sacar jalá. Quiere decir, cuando una persona hace jalá, quiere decir, usa por lo menos 1,5 o 2 kilos de harina para hacer pan. Hay una mitzvah de sacar un pedazo de la masa
para dedicarla, para darla como un sacrificio. Hoy que no hay sacrificio, se tira con cierto tipo de decoro. Esta mitzvah es la mitzvah de jalá. Jalá no es hacer la jalá. Jalá es sacar un pedacito del todo. Curiosamente, hay un midrash, hay un libro en donde oí que Sinai es ese pedacito que quitaron de Ara Moría. Sinai es esa montañita donde dieron la Torá, donde hubo esa revelación, y aparentemente es quitar un pedacito de Ara Moría. Hay un equivalente en la jalá con el pan es Ara Moría, y quitar ese pedacito es Sinai. Por lo tanto, sí hay una relación íntima entre ambas. De lo que más nos llama la atención es la palabra kol, porque cuando Jacob va con Isaf, Jacob va a suplantar a Isaf y va por la brajá engañando a su papá. Dice, a Yadaim e Isaf, las manos son manos de Isaf, quiere decir, las acciones son acciones de Isaf, Beakol kol Jacob, y las palabras son palabras de Jacob. Las acciones, como Isaf, es porque lo tocó y era peludo y estaba engañando. Entonces, las acciones delataban que había algo, gato encerrado. Pero la voz, tú puedes tener la misma voz que tus hermanos, pero la forma de hablar, la forma de entonar, la forma de pedirle al papá que lo bendiga, no eran las palabras de Isaf. Por lo tanto, el kol es la voz. Y la voz es esta vibración única, particular de cada uno de nuestras personas, que se traduce al rezo, a la meditación. El kol es el kol Yaakov. Por lo tanto, el kol Yaakov es algo que lo tenemos en el exilio, lo tenemos en nuestra casa, lo tenemos en la cuarentena. Todos tenemos un kol Yaakov. Por lo tanto, la capacidad de hacer esta unión entre el mundo físico y el mundo espiritual no es nada más una experiencia única de un lugar y no es una experiencia única que requiera de que esté todo el pueblo, sino aparentemente nos están diciendo que es una experiencia individual que todos podemos tener. Y quiero nada más ponerles la gematria para que ustedes lo vean. Hay mucha gente que no le gustan las gematrias, pero las gematrias utilizadas en pedacitos son muy lindas. Sulam igual a Sinai igual a Kol. Kol es 100, Lamed es 30. 60, 10, Nun es 50, 10. Y Sulam es 60, 30, 40. Todas son 130. Entonces la relación es múltiple. Y eso es muy interesante porque lo que tuvo Jacob, que es algo que habla el Zohar, Jacob no tuvo una profecía. Hay un énfasis, y es muy importante entender el énfasis, que hablan de un sueño. Por lo tanto, se ve que esta experiencia no es una experiencia dificilísima de alcanzar. Aparentemente es algo que todos en algún momento de nuestra vida podemos alcanzar, a tener un sueño revelativo, a tener una experiencia de revelación o a tener una tfilá apta para podernos elevar. Bueno, acá está una imagen donde encontré tal cual justificado el concepto de Sulam y Sinai y cómo ambas son equivalentes. Y esto es muy importante que lo entendamos porque estamos hablando que todo el tiempo en Breshit estamos hablando de los arquetipos. Por lo tanto, todo aquello que va a pasar a Jacob, eventualmente va a pasar a todo el pueblo de Israel. Es algo que impresionante, para bien y para mal. Las cosas que vivió Jacob reverberan y van a reverberar históricamente como una continuum que se va a repetir y repetir y repetir hasta el final de los días. ¿Qué dice? No sé si saben quién es el Shla Kadosh. Hay muy pocos rabanim que los llaman Akadosh. Por ejemplo, el Orahaim Akadosh es uno de ellos. El Shla Akadosh es el rabino Yeshayahu Horowitz,
que vivió por ahí de 1600 y pico, del cual todo lo que he oído de él me fascina. Es como para mí, como el Maral de Praga, el Gaón de Vilna, son gente con la que como comulgo muchísimo y me gusta mucho cuando encuentro cosas de ellos mencionarlos. Quiero que pongan mucha atención a este concepto porque él dice lo siguiente. Según un midrash que se llama el Yalkut Reubeni, según el Zohar también, acuérdense que el Zohar y el midrash van de la mano. Era algo que yo desconocía. Yo decía, qué raro, esto es un midrash. Y el Zohar habla de esto. Y lo increíble es que el midrash, la gente se lo toma muchas veces como a la ligera, como, ay, es un midrash, no le pongas atención. Y de repente el Zohar aparece con el midrash. Entonces dice el midrash y el Zohar, y está comentado por el Shlach Kadosh, que la experiencia del Sulam Yaakov es la cadena o lo que se llama en hibrid Ishtalshelut de las 4 fases de la creación. ¿Qué es el Ishtalshelut? No sé si se acuerdan, una de las manualidades favoritas que hacíamos cuando éramos chiquitos era agarrar papel y unir un papel con otro papel y hacer un encadenamiento. Se hacían sharsheret, de ahí viene la palabra ishtalshelut, un sharsheret, una cadena. En español, más que llamarlo encadenamiento, porque también es útil usar esa palabra por lo gráfica que es, se llama la concatenación de los mundos. Por lo tanto, esta clase nos va a servir para revisar cómo es las fases de la creación y cómo todas las fases de la creación no son eventos aislados que sucedieron y que de repente sucedió las cosas físicas y espontáneamente sucedió que hay personas. No, vamos a ver cómo todo lo que sucede arriba va desencadenando cuestiones abajo y también cómo lo que sucede abajo tiene relaciones con las cosas de arriba. Quiere decir, no vivimos en un mundo donde lo que va a determinar es lo que sucede arriba y acá somos víctimas de lo que sucede arriba, sino que nosotros en el estado más bajo de la creación, que es el Amasía, tenemos también la posibilidad de afectar la energía de abajo, va afectando también las energías de arriba. Es un continuum de energía que sube y que baja. Esa es la escalera de Jacob. Por lo tanto, es muy importante mencionar, esta clase nos va a enseñar a entender cómo fue la cadena creativa. Y pues la clase pasada me quedé muy fascinada de la explicación que les hice de cómo se genera el mal, de cómo entra el rayo y cómo entra el bien al mundo y cómo me pareció muy gráfico y me gustaría seguir en el mismo concepto que expliqué la clase pasada, que espero que la hayan visto y las que no la hayan visto se las voy a transmitir. Dijimos que Dios creó un espacio vacío, libre de su presencia, que en un principio fue completamente oscuro y posteriormente en ese espacio donde se retrajo toda la luz de Dios, donde quedó ese vacío que se llama el halal, entró un rayo y el rayo viene con toda la divinidad y con todas las cualidades de Dios. La cuestión es que cuando entra ese rayo entra y va recibiendo de mayor a menor intensidad la luz. Aquí entra la luz por primera vez. Entonces, el primer punto en el que entra la luz se llama Adam Kadmon, del cual voy a hablar muy poco el día de hoy por la complejidad de lo que implica este primer salto. Ahora, quiero explicarles que el primer salto es el más grande para que se dé a cabo la creación. Ya los demás se dan como un encadenamiento. El primer mundo, como lo describe el rabino Luria, es el Olam Atzilut. La palabra Atzilut en español es emanación. Es el mundo de la emanación. Quiere decir, la luz entró y el primer contacto que tuvo para la creación se llama el mundo de Adama Kadmon, el mundo del hombre primordial.
pero para nosotros la primera como cosa real que se crea es el Olam Atzilut, o mundo de emanación, y el mundo de emanación se concatena, se une al mundo de Briá. La palabra Briá es creación. El mundo de Briá se pega, da lugar al mundo de Yetzirah, que significa el mundo de formación. Y finalmente el Olam Yetzirah da lugar al mundo que nosotros vivimos, que lo voy a volver más oscuro para que se entienda que la luz que llega a este mundo es inferior a la luz que llega a los mundos superiores. Y este es el mundo de Asia, conocido como el mundo de acción. Por lo tanto, esta luz, este rayo, este kaf, que deja a Dios entrar a este vacío y a este replegamiento donde no hay nada que se parezca a Dios, es permitir que entre un elemento de divinidad a este mundo, y esa es la creación misma. Entonces, la creación es el grupo de ocultamientos y revelaciones de la luz divina. Por lo tanto, estamos ante la formación de 4 mundos, y la formación de estos 4 mundos es aparentemente, según el Shlakadosh y según el Midrash y según el Yalkut Sheimoni y según la Kabbalah y según obviamente el Arizal, es la formación de un sistema donde todo tiene que ver con todo. Esa estructura de energía que permite que la luz, que es acá, el or, que es lo más intenso, se convierta y baje en una forma menguada hasta el mundo de Asia. Quiere decir, acá la luz es lo más intenso posible y aquí la luz es lo menos intenso posible. Por lo tanto, hay una caída energética, como la hay cuando cae el voltaje, que sale el voltaje de una planta atómica fuertísima y a través de subestaciones se va bajando el voltaje hasta que llega con una luz doméstica donde puedes conectar tu celular y no se te quema. Por decir, si yo conecto mi celular en Olama Kadmon, se explotaría. Atzilut se explotaría, Briá se explotaría, Yetzirah medio se explotaría. Pero en Asia es una luz que tú permites manejarla para tus necesidades, para poderla entender. Por lo tanto, el Sulam Yaakov, la escalera de Yaakov, no es otra cosa que la expresión que tienen de unión entre estos mundos, entre el mundo de Atzilut, de Briá, de Yetzirah y de Asia. Ahora, esto es una belleza, porque lo que sabemos no es que uno se pega con el otro, así como una bolita, como la puse, que es una forma de graficarla, sino que todo el sistema de la escalera de Yaakov se comporta como un árbol de la vida expandido. Es como si agarras el árbol de la vida y es como un acordeón y lo expandes, lo expandes. Por lo tanto, lo que vamos a ver es esta estructura donde el Keter de Atzilut va bajando y lo que va a suceder es que el Malhut de Atzilut va a ser el Keter de Briá. Y el Malhut de Briá va a ser el Keter de Yetzirah. Y el Malhut, el Keter de Yetzirah va a ser, el Malhut de Yetzirah va a ser el Keter de Asia. Por lo tanto, no es un sistema aislado que cada mundo se cose por sí solo, sino al contrario, cada uno de estos mundos penetra al otro mundo. Y así la luz se va degradando. Creo que me conviene pasar primero esta. De esta manera lo podemos entender mejor. Vean qué interesante. Si nosotros hacemos esta estructura del árbol de la vida extendida, la primera vez que la vi, me volví loca.
La primera vez que la vi, me la dio un alumno de Justo Sierra, un alumno no judío. Me dijo, ¿qué es esto, doctora? Y yo me quedé, le dije, préstame tu libro. La verdad, es fantástico. Lo que estamos viendo acá es que hay una cadena energética, tal cual como entendemos que sucede con la luz y con la electricidad. De verdad que se presta mucho para entender cómo sale la luz, por ejemplo, de una termonuclear y cómo va cayendo la intensidad, el voltaje, hasta tenerlo a una forma doméstica de manejar ese voltaje. Vean qué interesante. Está básicamente dividido por los 4 colores que ven acá. Rojo es Atzilut, el azul es arbitrario, el azul es Briah, el amarillo es Yetzirah y el verde es Asia. Y yo quise hacer esta estructura porque no la entendía, entonces compré unas esferas de vidrio, de carretones, ahí en Guadalajara, y hice una escultura para poderla entender. Y vean qué interesante, porque lo que vamos a ver es que lo que hay al centro son 10 sefirot. Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gurá, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Por lo tanto, es como la extensión, la hiperextensión del árbol de la vida que nosotros conocemos y la forma en la que se conectan es a nivel de Tiferet. Quiere decir, la última sefirá, perdón, la última, no Tiferet, es de Yesod, la última sefirá, que es la intersección entre una y otra, va a ser precisamente, vean, Keter, Jochma, Binah, Geset, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod. Esta es la última y la que sigue ya va a ser parte de del siguiente mundo. Y aquí pasa lo mismo. Tenemos Keter, Jochma, Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Por lo tanto, se van concatenando, se van estructurando y se van unificando a través de un sistema de energía donde sabemos que la energía baja del Or de Keter y va bajando en manera zigzagueante a través de todo este sistema hasta que llega a lo que nosotros sabemos que es la fisicalidad. Quiere decir, la energía que es aquí, arriba, de lo más luminoso, de lo más etéreo, la energía se va cayendo por la fuerza de gravedad y se va acumulando y cuando las cosas se acumulan se vuelven físicas. Porque al final de cuentas el mundo físico es energía espesa y en cambio el mundo espiritual es energía difusa. Pero es el mismo elemento que son los átomos, que son las energías. Aquí están etéreas, difusas, con mucho espacio entre ellas. Y acá la energía se vuelve muy compacta. Y por lo tanto, aquí la compactación genera obscuridad. Y aquí la etericidad, la capacidad de ser tan abierto, lo convierte en muy espiritual. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto entenderlo es fascinante, pero ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque nosotros tenemos la capacidad de viajar y de elevarnos a través de este sistema, no a través de físicamente, no es que podamos subir esa escalera, sino a través de nuestra conciencia, a través de ciertas partes que están contenidas en nuestra alma. El alma humana puede ser el vehículo mediante el cual la persona puede elevarse y puede transitar estos mundos y conocer lo que hay en esos mundos. Y conocer los secretos que hay en esos mundos y el potencial que hay en esos mundos y los seres que hay en esos mundos. Y no es un sueño de opio, no es así como, bueno, se echó su ayahuasca y ya logró subir. No, también se logra a través de eso, pero eso está mal. Entonces se logra a través de un trabajo concienzudo, de un trabajo de meditación, de tefilá, de aprendizaje, de conocimiento, de apreciación, de visualización. ¿Por qué lo menciono? Porque básicamente la mismo árbol de la vida
tiene de abajo arriba el guf o el nefesh. El guf es el cuerpo. Lo más pegado al cuerpo es el nefesh, que es el alma animal, el alma instintiva. Después está el ruach, que es el alma emocional, el alma de los sentimientos y las emociones. Después está la neshama, que es el alma intelectual, el alma de abstracción, el alma matemática, el alma de pensamiento. Y después de la neshama está la hayá, que es la supraconciencia. Y finalmente está la yejidá, que es cuando tu alma tiene tal contacto con la Kedushá y tiene tal contacto con Dios que se quedan pegadas. Por lo tanto, lo que estamos entendiendo, y quiero que se quede claro, es que Jacob sí es un profeta, pero en este momento histórico, Jacob no experimentó profecía, experimentó un sueño. Y la Gemore, el Talmud y el Zohar nos explican que el sueño es una parte, una sesentava parte de lo que es la profecía. Por lo tanto, muchas veces nuestros sueños son, como dicen, shtuyot, nada, y puedes soñar que tenía cola y este tenía orejas, y puedes soñar una idiotez, y estaba acá y tú estabas allá y nos peleábamos. No se puede soñar cosas muy raras, pero también puedes soñar cosas que son profecías. Y hemos soñado profecías, hemos soñado que tal persona nos va a hablar y nos habla. Hemos soñado que una persona está embarazada y está embarazada. Hemos soñado que una persona se muere y viene a despedirse. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Obviamente esta clase no la vamos a dedicar a hablar de los sueños, aunque es muy tentador para mí, pero bueno, vamos con la parashá y quizás en alguna ocasión les dé la clase de los sueños. Por lo tanto, vamos a tratar de entender la experiencia del Sulam Yaakov en sus diferentes posibilidades. La primera, que es la más accesible a nosotros, ahorita vamos a hablar del sueño, pero la primera que podemos nosotros acceder a esta experiencia es a través de la tefilá y la meditación. Son diferentes, no es lo mismo la tefilá que la meditación, pero tampoco no se contraponen. Uno es un poco más una experiencia de abajo arriba y la otra es dejar que lo de arriba baje. Pero al final de cuentas la experiencia no están peleadas. Hay mucha gente que se dedica a meditar y dice, no tiene nada que ver meditación que tefilá. Y la realidad es que en la clase que yo di del Sulam Yaakov, que le llamé a toda la clase de tefilá, la escalera de Yaakov, explicamos que parte de la tefilá es estar en un estado de apertura donde entre el concepto de meditación. Y no están divididos como en Occidente y en Oriente, que los hindús meditan y los cristianos rezan y que uno es catecismo y el otro es esto. La tefilá conlleva las dos. Y básicamente dijimos en las primeras clases que dimos de tefilá, para las que estaban inscritas en mi grupo, explicamos que la tefilá está estructurada, básicamente la tefilá típica, en 4 etapas. Y obviamente cuando hablo de 4 etapas, ustedes inmediatamente van a entender que se habla de las 4 etapas que tenemos que elevarnos en cada rezo. Por lo tanto, cuando en la mañana hacemos shaharit, que es la típica, las primeras cosas que hacemos es birkot shahar. Las birkot shahar son las tefilot de la mañana que bendecimos por habernos levantado, por haber regresado a la neshama, por lavarnos las manos, por ponerte la ropa, por ir al baño, que tienen un recargo particular en nuestras funciones físicas y vitales. Desde abrir los ojos hasta lavarte las manos, hasta hacer pipí, hasta meterte un bocado de comida en la boca o tomarte un cafecito, tienen que ver con el tema físico y esas son las Birkot Shahar que yo menciono acá como el nivel 1, que evidentemente va en contacto con el mundo de Asia. Después viene una serie de tefilot variadas que se llaman Pesukei de Zimbra, que son muchísimas filot que se hacen y estas corresponden a Ruach. Y después llegamos a un como highlight de la tefilá, que es el Shema Israel. El Shema Israel es el equivalente a Olam Briá. Y finalmente la
la midá o el rezo silencioso que hacemos parados. Es entrar a la cámara de la intimidad y entrar a Tzilut. Y luego viene la bajada. Quiere decir, en el judaísmo no es elévate y piérdete allá arriba, siempre es elévate y la experiencia es elévate y baja. Y lo mismo es, nada más por mencionar, la experiencia que tuvo Rabbi Akiva con los tres rabanim que lo acompañaron a la experiencia del Pardés. El Pardés también es una experiencia precisamente de 4 etapas. Sirve esta clase para repasar cosas que hemos dado en otras clases y unificarlas. Así como está el mundo de emanación, creación, formación y acción, la experiencia del Pardés, si ustedes recuerdan, era el Pshat, el Remes, el Drash y el Sod. Se forma la Pardés. El Pshat, lo textual, lo alusivo, la exégesis y el secreto. Por lo tanto, evidentemente, esta experiencia que está teniendo Jacob Avinu es una experiencia recurrente en la mística judía y por eso es tan importante que pongamos mucha atención en ella. No quiero confundirlas, pero una forma que los cabalistas utilizan este método meditativo para elevarse a los diferentes mundos es a través de visualizar el Yud Kei Vav Kei, que están acá, Yud Kei Vav Kei, que también a su vez está contenido en la elevación de los mundos. Ahorita se los voy a explicar. Y lo visualizan con las diferentes vocales, porque cada una de las vocales tiene un nombre, que ahorita vamos a ver. Y cada uno de estos nombres son los diferentes seres angelicales que viven en cada uno de los mundos. Entonces, lo que quiero explicarles no es impresionarlas, lo que quiero es que veamos que la experiencia de dormir y la experiencia de rezar y de meditar y de elevarse y de generar conciencia es multinivel. Entonces, vuelvo a poner el pizarrón para que vean. Y esta es la delicia de estudiar Kabbalah. La delicia de estudiar Kabbalah es que todo tiene que ver con todo. Entonces, tenemos el Olam Asiá, tenemos el Olam Ayetzirá, tenemos el Olam Abriá y tenemos el Olam Atzilut. Desde un punto de vista del tetragramatón, sabemos que el punto es Adam Kadmon, esta es la Yud, esta es la Hei, esta es la Vav y esta es la Hei. Entonces, por un lado, montamos en esta información el árbol de la vida, los árboles de la vida concatenados, el nombre de Dios y los estados del alma y de la conciencia humana. Ese es el modelo que aportó el Arizal para que nosotros podamos estudiar Kabbalah y podamos meter toda la información en ella. Y este estudio es el Sulam Yaakov. Por eso, al Zohar, el comentario al Zohar más moderno que hay, más picudo que hay, se llama el comentario del Bala Sulam. ¿Quién era el Bala Sulam? Rav Shlag. Rav Yehuda Shlag se llamaba el Bal, el dueño de la escalera. ¿Por qué? Porque permitía y hacer una declaración, una traducción del Zohar HaKadosh que nos va a permitir elevar nuestro estado de conciencia de una manera que cada vez que estudiemos estemos levantando nuestro estado de conciencia. Esto puede llegar a ser tan complicado que la persona diga, me siento perdida, pero es importante mencionarlo porque el tratar a veces temas que no conocemos nos empieza a abrir el panorama. Por lo menos a mí me ha pasado. La primera vez que yo vi esa estructura larga, me volví loca. Dije, ¿qué es esto? Y ahorita ya sé que esa estructura se llama la escalera de Jacob. Y es una estructura que me fascina y que trato de entender y que yo les recomiendo que la hagan ustedes para que entiendan cómo se concatenan los mundos. Y acá viene un tema que nada más se los lanzo para que empiecen a entender que así como el árbol de la vida está unido entre Sefirá y Sefirá a través de las letras hebreas son puras consonantes y son 22.
Y dijimos que los canales que comunican la Sefirot son 22 canales, que se llaman Tzinorot. Ahora, el hebreo sí tiene vocales, y las vocales son otro tipo de vibración. Y las vocales, además de que tienen, que es la puntuación, supuestamente el mundo de las vocales es una forma más elevada de entender el idioma hebreo. Y entonces las vocales es como niveles más altos, que en algún momento dijimos que las vocales es la elevación a otro mundo, y la entonación de las palabras es elevación a otro mundo, y hasta dijimos que las coronitas que tienen las letras son vibraciones que tocan en diferentes mundos. Por lo tanto, cuando leen la Torá y entonan letras, los otillot, con las nikudim y con los berudim y con las entonaciones y con las cantilaciones, están generando ciertas vibraciones que recorren todo el árbol de la vida y todo el Sulam Yaakov. Importantísimo mencionar que los nekudim o las vocales son estas, que probablemente ustedes las conocen, que la A se llama Kamatz, hay A, Pataj, hay E, Segol, que son estos tres puntitos, hay E, que es Seire, hay I, que es Hirik, hay A, que es parte de Kamatz, hay una A diferente que también se llama Ataf, Pataj, que es A, hay esta puntuación de un Seire con un Segol que se llama Ataf Segol, hay O con este puntito, hay U y hay una que son nada más los dos puntitos, que es casi muda, es una E muy breve que se llama Shba. Entonces nosotros vemos esto y no nos damos cuenta que es la vibración de los mundos angelicales. Y lo menciono, no para impresionar a nadie, porque esto sí es impresionante, pero para que entendamos el elemento con el que soñó Jacob. Ahorita hablamos de esto. Lo que soñó Jacob es una escalera o un sulam que iba de la tierra a los cielos y vio que habían ángeles que subían y otros bajaban. Pero no nada más vio que subían y bajaban en una manera así, sino tuvo la oportunidad de ver que había un patrón en el que subían y un patrón con el que bajaban. Entonces, aquí se prestan muchas interpretaciones y aparentemente hay dos explicaciones clásicas a este sueño. Primero que todo, hay ángeles como nacionales. Hay ángeles en ciertos territorios. Por lo tanto, como él se disponía a salir de la tierra de Israel, entonces hubo un intercambio de los ángeles que se iban y los ángeles que venían a acompañarlo. Aparentemente, hay ángeles de la tierra de Israel. Cada nación tiene un ángel. Esto es algo muy interesante. Y aparentemente hay unos ángeles que venían y unos ángeles que van. Y esto lo podemos ver con la canción de Shalom Aleichem, de Shabbat, que decimos, Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, vengan ángeles, y después decimos, Tzetchem le Shalom, váyanse. Entonces, parece una canción de un loco de la cabeza. Primero les dices bienvenidos, y ahora Tzetchem, váyanse. Entonces, aparentemente, dicen los Jajamim, que hay ángeles que vienen en Shabbat, y los ángeles que te acompañan en la semana, que es Hol, se van. Entonces, bienvenida a unos y despides a otros, no despides a los mismos. No los traes y los sacas el mismo día. Lo mismo acá. Vienen ángeles a acompañar a Jacob, a Harán, fuera de Israel, a Siria, en su viaje dificilísimo que va a estar con Labán y su familia y los hijos y los engaños y los peleas familiares y todo eso. Y hay ciertos ángeles que ya se quedan en la tierra de Israel para cuando él regrese. Esa es una explicación. Y hay una explicación
aún mucho más folclórica y mucho más visual. Dice los Jajamim, dice que Jacob en este sueño visualizó los exilios que tendrían sus descendientes. Sabemos, por otras clases que he dado, que el pueblo de Israel va a vivir 4 exilios. Por lo tanto, el primer grupo de ángeles subió 70 escalones y después bajó. Entonces, indagó Jacob. Lo que pasa es que cuando uno sueña, sueña en el presente. Es muy importante que sepan eso. Entonces indaga y dice, ¿qué son estos ángeles? Y aparentemente Dios o una voz celestial le dice, tus hijos saldrán de la tierra de Israel durante 70 años, pero van a regresar. Entonces se calmó. Después vio otro grupo de ángeles subir. Dice, ¿quiénes son estos ángeles? Dice, tus hijos irán a Persia y serán exiliados por los persas, pero regresarán a construir el segundo Bet HaMikdash. Muy bien. De repente ve otro grupo de ángeles que suben por más tiempo. Dice, ¿qué son estos ángeles? Dice, tus hijos serán subyugados por la cultura griega, por Yaván, tantos años, pero se liberarán de ellos y reinaugurarán el templo. Muy bien. Entonces ahí va el pobre de Jacob viéndose estos patrones y preguntando qué significa, cuando de repente ve un ángel que sube y 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 no lo ve bajar. Y entonces él desesperado grita y dice, ¿qué es este ángel? Dice, es el ángel de tu hermano Isaf, Edom, que significa que tus hijos van a ser exiliados por tu propio hermano y sus descendientes y serán exiliados por 2000 años o más de 2000 años. Dice, ¿y qué va a pasar con ellos? Escandalizado pregunta Jacob y dice, te tengo una buena noticia, va a subir, pero también va a bajar. Entonces se calma. Entonces, ¿qué es este sueño? Pues evidentemente el sueño es la misma visualización que en algún momento dimos en la clase, que es el sueño que tuvo Nebuchadnezzar y que tuvo Daniel sobre los 4 exilios. Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Y finalmente acuérdense que dijimos que los pies estaban llenos de tierra, de lodo, y que es el final del exilio, que es la época que estamos viviendo ahorita. Quiero explicar algo muy importante. La Torá valida mucho los sueños. Y particularmente en la Torá hay 10 sueños contenidos. Si se acuerdan, pues Abraham tuvo un sueño y Abimelech tuvo un sueño. Quiere decir, hay sueños contenidos. Casi todos los sueños están contenidos en Breshit. Es lo más interesante de todo. Y lo interesante es que esta parashá de Vayetze siempre cae en el mes de Kislev. Y el mes de Kislev, que es el mes de Sagitario, es el mes de los sueños. Es el mes donde hay la caída más fuerte de luz de día, se hace oscuro muy temprano. Y curiosamente, todos los sueños de Yosef, que Yosef tuvo de los 10 sueños que hay en la Torá, 6 los tuvo tienen que ver con Yosef. Y todos los sueños de Yosef están contenidos también en Parshiot que caen en el mes de Kislev, cerca de Hanukkah. Por lo tanto, es muy interesante porque cada letra de cada mes, del calendario hebreo, hemos dicho que cada mes tiene una letra que lo domina, un signo zodiacal que lo domina, una tribu que lo domina y un sentido que lo domina. Y el sentido del mes de Kislev es precisamente el jalom, el sueño. Por lo tanto, no es una casualidad, no puede ser una casualidad que siempre la lectura de el sueño de Jacob cae en Kislev y siempre los sueños de Yosef caen en Kislev. Por lo tanto, es muy apto poner mucha atención en el mes de Kislev a nuestros sueños. Yo personalmente soy Kislev de zodiaco y aparentemente el sueño de la gente de Kislev, de Sagitario, es un sueño muy revelador,
que raya muchas veces en profecía o en revelaciones. Ahora, la pregunta que tengo que hacer, y que la hace el Zohar y que la hacen todos los Jajamim, es que Jacob termina siendo un profeta, como Abraham y como Isaac. Quiere decir, terminan siendo profetas, son profetas de la Torah. Pero en este momento, la Torah no nos dice que Jacob profetizó, o que Jacob esto, que Jacob el otro. Nos dice, Jacob soñó. Y lo que tenemos que entender es que el sueño es inferior a Ruach HaKodesh y el sueño es inferior a una profecía. El hecho es que el Talmud nos dice que es 60ª parte de una profecía, también un sueño es una 60ª parte de la muerte. ¿Por qué 60ª parte de la muerte? Porque el alma, cuando uno duerme, se desprende, aunque sea temporalmente o un poquito del cuerpo. Y siempre la desvinculación que tiene el cuerpo con el alma es una probadita de la muerte. Por eso, cuando uno despierta, se lava las manos, al igual que cuando va al panteón, que se lava las manos para quitar la tumba de la muerte, por ese pequeño desvinculación que hubo durante la noche. La pregunta es, y lo pregunta el Zohar, y es muy importante pregunta, ¿por qué Jacob soñó cuando el sueño es inferior al Ruach HaKodesh y a la profecía, a la Nebuá? Y la respuesta es muy interesante. Dice el Zohar que porque no estaba Jacob casado, que era soltero. Y el tema del matrimonio no es una eventualidad que la gente se casa para tener hijos, para esto, es cierto, pero aparentemente el matrimonio es tu complemento de tu alma. El matrimonio es una forma en la que tu alma, en este caso femenina, se junta con tu parte masculina y juntas forman la Neshama, porque la Neshama es Zahar u Nekevá, es simultáneamente masculina y femenina. Entonces, el estado ideal de una persona es ideal. Hay 1000 situaciones donde la persona no se casó o se divorció o enviudó y pues ni modo, así es la vida. Pero el estado ideal de la persona es casado, porque en Torah el matrimonio es un experimento para ver la relación con otro ser y eventualmente practicar la relación con Dios. Por lo tanto, en términos cabalísticos, el matrimonio es la forma de anclar el Zeir Anpin, que es Yesod, que es masculino, que es la Baf, con Malhut, que es la Hei. Por lo tanto, es muy interesante porque el Zohar nos habla de que la experiencia fue impresionante, pero fue una experiencia a nivel de sueño y no a nivel de profecía completamente, por el puro hecho de que Jacob todavía estaba soltero, a pesar de que tenía 60 años. Jacob se casó hasta los 68 años. Y curiosamente, nuestros soñadores en la Torah, los que están más sujetos a sueños, obviamente es José el soñador, y es Jacob. Y definitivamente voy a tenerles que compartir una clase de sueños, es más, a lo mejor doy una clase abierta de sueños durante el periodo de Kislev, porque tenemos que entender que en el árbol de la vida, tanto Jacob como José están en la línea media del árbol de la vida, nada más para que lo vean. Acá está Yesod, que es Yosef, y aquí está precisamente Jacob, que es Tiferet. Y por lo tanto, estar en la línea de medio permite elevarte de mejor manera que de los lados. Por eso ellos son los grandes soñadores del pueblo de Israel. Como Jacob vio esto a nivel de un sueño, entonces Jacob hizo como una negociación con Dios. Porque para muchos esto ya era evidente que Dios estaba con él. Pero como lo vio a nivel de sueño y no lo vio a nivel de profecía, no lo vio a nivel de Ruach HaKodesh, le entró una intranquilidad a Jacob y dijo, quiero hacer un trato contigo, que me acompañes a donde voy a ir, y a mi regreso yo te prometo que en este lugar edificaré una casa para ti.
Este lugar llamado la casa para ti es llamado Betel. Curiosamente, no hablan ahí de Aramoría, no nada, es una suposición de los Jajamim, sino lo llaman Betel. Entonces, el concepto general es que Jacob soñó y nos cuenta, el Pshat nos dice que Jacob puso alrededor de él 12 piedras. Y a la mañana siguiente, esas piedras se unificaron y era una sola piedra, porque cuando se va a dormir dice 12 piedras y cuando se levanta dice, y la piedra donde puso su cabeza, y habla de una sola piedra. Entonces se ve y él entiende que le está diciendo Dios que va a tener 12 hijos y que los 12 hijos van a ser una unidad. Entonces, Jacob está muy inseguro de lo que le está ofreciendo Dios porque se siente solo, perdido, vulnerable, escapando, yéndose con el tío que tiene una fama terrible, etcétera, etcétera. Y entonces como que le propone a Dios un éder, un tipo de acuerdo, y le dice, si tú me vas a acompañar y vas a hacer que vaya y logre todo lo que tengo que hacer y voy a poder regresar, voy a hacer con este Even, con esta tierra, con esta piedra que está acá, voy a hacer la casa de Dios. Y vamos a ver que después de que va y sale y regresa, tiene que cumplir lo que prometió. Y el hecho es que por haberse tardado en hacer su promesa, por eso es tan importante lo que sale de nuestra boca como una promesa, por eso hacemos Kol Nidre y Atarat Nedarim, todo lo que prometemos tiene que ser, y más cuando prometemos algo para Shem o algo para como un tipo de sociedad, tenemos que cumplirlo. Cuando una persona dice, es que si me salvo de esta y salgo bien de esta operación, voy a dar tantos miles de dólares en Sedacá, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque está su palabra de por medio. El hecho es que él tardó en hacer, al regresar, la primera cosa que hizo no fue hacer esto. Y el hecho es que muchos jajamim que dicen que la muerte de Rachel fue por esto, por haberse tardado en hacer lo que tenía que hacer. Ok. La verdad es que me parece que es suficiente material para esta clase. Es una clase que me gustaría que me pregunten cosas. Es una experiencia sorprendente lo que es esto. Si tienen alguna duda, puedo hablar un poco de los sueños, porque todavía tengo un poquito de tiempo. Entonces, me gustaría abrirla a preguntas. No sé si tengan preguntas particulares de esto. No quiero que sea un tema que overwhelm, más bien quiero que lo entendamos muy bien, porque hay mucha información de contacto entre el alma, el nombre de Dios, los mundos, la energía, la concatenación de los mundos, los sueños. Cuando dormimos, evidentemente, como dice la fila cuando te despierta, dices, Modeani lefaneja melejai bekayam, shehazarta binishmati. ¿De dónde shehazarta? El alma nuestra en la noche, todas las noches, se desprende y se va a mundos superiores. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de entender perfectamente qué está pasando y qué ve esa alma. Anita, ¿me quieres preguntar? Sí, a mí me cuesta mucho entender el concepto de los ángeles. Entonces, durante la creación, ¿en qué momento son creados o ya aparecen? De pronto ya están y ya actúan, interactúan, opinan, dicen, pero esta parte y que implican el sueño es como un mundo paralelo al de la creación de Breshit. Sí, fíjate que los ángeles se forman desde el principio. Supuestamente el segundo día se empiezan a crear los ángeles. Se sabe que, y hay en cada uno de los mundos, hay seres espirituales. Entonces, básicamente la creación de los ángeles mayores, fíjate que yo quise, qué bueno que me lo preguntas porque esta clase la voy a dar más, entonces voy a compartir con ustedes. En el mundo de Briá
viven los arcángeles. Y hay todo un organigrama de los ángeles, de cómo estos ángeles se organizan en sus poderes con respecto a nosotros y al mundo. Los ángeles son seres de pura conciencia que viven en un estado de conciencia, pero no tienen el mismo libre albedrío que nosotros tenemos, porque no tienen cuerpo. Entonces, en el mundo de Briá, si quieres te lo voy a poner acá. Briá, ¿cuándo es creado en el concepto de Breshit? La verdad es que es desde el principio. En el momento que nosotros decimos Breshit bara, la palabra bara, es Briá. Claro, es Briá. En el Lama Briá, perdón por las malas escrituras, es el mundo de los arcángeles. Y hay todo un organigrama de quién es el rey de los arcángeles. Por lo tanto, no es así como que están todos los ángeles ahí, cada uno hace lo que se le hincha la gana. Es un sistema muy, muy estructurado de cómo están. Por ejemplo, el rey de todo, no el rey, pero el más alto de todos los ángeles, que no se dice su nombre, se llama Meta. Y luego tenemos los ángeles de la derecha, por ejemplo, Mijael, Rafael, los ángeles de frente y los ángeles de atrás. Lo voy a anexar para la siguiente clase para que entendamos la complejidad de esto. Hay 12 arcángeles, hay mucho más, pero hay 12 arcángeles que se mencionan en la Torá que viven en Briá. Y después el mundo angelical de Yetzirah es el que domina todas las fuerzas de la naturaleza. Como que Dios creó un sistema un poco autónomo de manejo de energías, en donde los ángeles incómodos con Dios, de cómo es posible que Dios se prestó a darle al hombre tanto libre albedrío. Hay todo un tema de dificultad constante de los ángeles de crear al hombre. ¿Por qué? Porque los ángeles le dicen a Dios, ¿cómo te atreves a darle al hombre tanto libre albedrío? Entonces, en cierta manera, Dios les dio a los ángeles cierta autonomía y todo lo que nosotros llamamos el mundo de las fuerzas naturales, que es causa y efecto, está manejado por los ángeles del Ulama Yetzirah. Que, por ejemplo, si una persona tala la naturaleza y hace calentamiento global, pues vienen huracanes o vienen el niño y la niña y vienen estos cambios climáticos. El que el hombre haga esto, los ángeles, todo es causa y efecto. Lo que pasa es que normalmente una persona que está completamente viviendo en causa y efecto, que está viviendo en el 7, que está viviendo en el mundo natural, como estadísticamente, está limitado por los 7 fuerzas de estos ángeles y de los planetas, etcétera, etcétera, y está limitado por la astrología. Y todos están limitados por la astrología, excepto los que se salgan de la astrología. Y los que se salen de la astrología son los que viven y que tienen capacidad de elevarse por encima del 7, que es elevarse por el mundo de Binah y que es Amisrael. El 8, acuérdense que es el Brit. Y este es el aspecto de no estar limitado por el mundo astrológico. Cuando Abraham Avinu Dios le dijo, vas a tener hijos y vas a tener muchos descendientes. Abraham le dijo, ya vi mi carta astral, ya vi mi astrología y no voy a tener hijos. ¿Por qué me dices esto? Y Dios le dice, tú viste la carta de Abraham, pero no viste la carta de Abraham. Tú ya eres otra persona. Tú ya no estás limitado por la astrología. Y dice, Ein Mashalot le Israel. Los judíos no están limitados por el mundo astrológico. No están limitados por el planeta, ni por Venus, ni por el Sol, ni por acá. Que sí nos afectan, sí nos afectan.
No puedo contestar ahorita. Vuelvo a hablar más tarde. Perdón. Entonces, es un tema complejísimo y no me encanta meterme porque el hecho de saber que existen seres que están por encima de nosotros y manejando cosas de la naturaleza y están manejando que Mijael maneja la energía de los judíos, que Rafael es de la salud, que Uriel es de esto, que Raziel es del otro, que Metatal es tal, se puede prestar a que la persona empiece a hacer idolatría, porque tú nunca debes de rezarle a los ángeles. Y toda la gente que empieza a conocer las cosas angelicales, empiezan a pensar de que es muy bueno pedirle al ángel que te ayude. Y es completamente contraproducente para tu relación con Dios usar intermediarios. Por eso yo no me meto en el tema de los ángeles, porque la gente tendemos a pensar de que hay que invocar a Mijael para que nos ayude y hay que invocar a Rafael para que nos ayude. Y la verdad es que no hay que invocar a nadie, no hay que invocar a Dios y that's it. Estar por encima de la influencia de los ángeles, aunque los ángeles están ahí haciendo todo, porque Dios creó ese organigrama y el sistema está como automatizado y los ángeles son obedientes completamente a la voluntad de Dios. Y hay ángeles en Briá, y hay ángeles en Yetzirá, y hay ángeles en Asía. Y los ángeles en Asía vienen a hacer lo que tienen que hacer y se suben, vienen y se suben. Dicen que no crece un pasto, si no es porque un ángel le dice que crezca, y una persona no se va de este mundo si no viene el mal a llevárselo. Entonces, vienen, hacen su labor y se van. Y estos son los mundos angelicales y hay una fuerza importantísima de los esos angelicales. Yo ya ni les quise decir, pero cada una de las vocales, por ejemplo, tiene un nombre. Haz de cuenta, la palabra pataj. Cada uno de las letras de pataj es el nombre de un ángel y es un grupo de ángeles. Entonces, cuando nosotros estamos rezando y estamos hablando y estamos vibrando, estamos moviendo la energía de los ángeles. Es impresionante. Entonces, cuando haz de cuenta, dices pataj, que es la letra A tiene una vibración de onda que afecta el mundo angelical del ángel que empieza con Pei, del ángel que empieza con Taf, el ángel que empieza con Af. Quiere decir, cada uno de estos símbolos o nekudot son la agrupación angelical que trabajan en ese grupo particular de ángeles. Entonces, créanme que es un tema fascinante. Mucha gente me dice, te lo ruego que nos des clases de ángeles, pero me rehúso por el tema de la preocupación que me da entrar en este tema de que entremos nosotros mismos en un deseo de entender de los ángeles más allá de lo que deberíamos. Entonces hay que como que limitar un poco el conocimiento angelical. Sí. Pero es un tema mayor y tiene mucho que ver con esta parashá que habla tanto de los ángeles subiendo y bajando. ¿Quiénes son estos ángeles? Pero nada más aparecen 2 veces, ¿no? En la creación de que cómo los dejaréis comer de estos árboles y en esta ocasión, ¿o cuándo más aparece? Ah, bueno, en Akeidat Yitzhak. Es que aparecen todo el tiempo, pero el Pshat no habla mucho de los ángeles. Pues sí, no. El Pshat es el Pshat no nos habla ni de los ángeles mucho, ni del Olam Abba mucho, ni de la muerte mucho, simplemente es presentado como una información accesible, pero ya cuando te metes al Zohar, cuando te metes al Midrash, ya aparece todo ese mundo paralelo que está sucediendo al mismo tiempo que nuestro mundo. Quiere decir, no es un mundo que ya controlas entonces llegas al otro. Estamos todo el tiempo circulando entre este mundo, el que sigue. Cuando estamos conectados con nuestros sentimientos, estamos en Yetzirah. Cuando estamos conectados intelectualmente, estamos en Briá. Cuando estamos conectados, estas experiencias místicas sobrenaturales o sobre espirituales, ya estás en el mundo de Atzilut. Y estamos nosotros todo el tiempo circulando en ellos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Porfis. Anet, no por insistir en el tema, sí, pero toda este arte que hay en otras religiones donde ves una cantidad de ángeles, ya sea en esculturas, en pinturas, o sea, se le da tanto énfasis a ese tema. Sí. ¿Es tomado de todo esto
Es decir, ¿cómo, por qué tanta influencia en transmitir ese poder angelical? ¿Me entiendes? Sí, fíjate que si tú te metes, te vas a cualquier autor renacentista o te vas todos estos autores barrocos, etcétera, etcétera, y del medievo, hay ángeles y ángeles y ángeles y ángeles, y en efecto los hay. Pero en el judaísmo está como contraindicado poner tanta atención, porque para nosotros el hiperénfasis en estos seres nos llevaría a idolatría. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo y en otras religiones, la incapacidad intelectual de abstraerse, de pensar en un Dios que no tiene forma, que no tiene esto, que no tiene esto, que no tiene el otro, está balanceada para ellos que tienen una capacidad menor de abstracción con el apoyo de los ángeles, que es como los intermediarios. Pero para nosotros, la hiper énfasis en los estados, en los ángeles y en la ayuda de los ángeles y en los ángeles protectores, etcétera, etcétera, se considera idolatría. Por eso en el cristianismo hay todo un tratado de cosas angelicales, y para nosotros es casi como un tema teórico que está ahí, pero que no se medita mucho en ellos y no se hace para que no ocupe un espacio de intermediario. Y obviamente sí está basado acá. Y el hecho es que para toda la revelación de Mahoma se le hizo el arcángel Gabriel. Nada más para que entiendas. Y el arcángel Gabriel es Gurá. Y por lo tanto, pues tomaron de acá. Y bueno, todo el concepto angelical es súper tremendo en el cristianismo. No se puede. Pero es tanto que ya se convierte en idolatría. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y tener con mucho resquemor el tema de los ángeles, saber que existen. Si quieren, yo les voy a dar una imagen que encontré muy interesante, que es como el Maguen David tridimensional, y cómo los 12 ángeles superiores dominan diferentes puntos cardinales con las fuerzas que representan, porque Mijael es Geset, Gabriel es Din, Rafael está de este lado, Uriel está de este lado, este está enfrente, este está atrás. ¿Qué significa eso? Entonces, me parece que es muy delicado este tema si no está anclado completamente al alajá y completamente al entendimiento de como una disciplina por aparte, pero nunca tratar de hacer un tipo de énfasis en su utilización o invocación. Pero Sí, sí, se entiende perfecto. Sin embargo, genera como una inquietud porque haz de cuenta en el Mishkan, tú sí. ves dos ángeles sobre el Kodesh HaKodashim, entonces tú dices, bueno, sí o no. Es lo más increíble de todo es que en el lugar más sagrado estaban estos dos ángeles desnudos, infantiles. Exacto, exacto. Estaban estos dos ángeles y son también este concepto de cómo estaba la inocencia de Adán antes de comer del Etzadat, que eran como Adán antes de comer del Etzadat estaba en ese estado inocente, infantil, que estaban coronando el Arona Kodesh. Y tú sabes que había estaban como vivos esos ángeles. Cuando estaba Israel bien, se veían y se acercaban. Y cuando había peleas en el pueblo de Israel, se volteaban. Había panim, panim, ajor, ajor. Hay todo un tipo de gemarot que hablan mucho de esta imaginación que en el lugar más kadosh estaban estas dos figuras. Y el hecho es que cuando entraron Tito y estos desgraciados que entraron a destruir el segundo Bet HaMikdash, dijeron, ¿qué es lo que esconden ahí? Queremos ver el Dios que esconden ahí. Y de repente cuando vieron esta imagen, se burlaron. Dijeron, ¿cómo puede ser que tienen a dos niños desnudos en el lugar más? Como que no lo entendieron. Pero es como todo este concepto de la inocencia
primaria a haber comido del Etzadat y cómo estaban como vivos estos animales, estos angelitos, eran estos niños, masculino y femenino, sobre la Shejinah. Ese es un Sí. tema fantástico. Bueno, cuando llegamos a las parshiot de la Arana Kodesh y del Mishkan, que mucha gente dice, no, es muy técnico, finalmente en el Zohar no es nada técnico, todo se remonta a entendimiento de fuerzas femeninas, masculinas, frente a frente, espalda a espalda, etcétera, la inocencia, etcétera. Es Sí. un tema Sin embargo, fascinante. nosotros todo el tiempo hablamos de que los ángeles le cantan a Dios y que tienen que correr porque tienen sus tiempos y no sé qué. Entonces, entre que le dan la importancia y al mismo tiempo uno no debería de dársela, no sé, es como algo untouchable. Sí, es como un tema muy delicado, claro. Y hay miles de veces que cantamos, no nada más el Shalom Aleichem, sino que hay muchas cosas que tienen que ver con la invocación de estos ángeles. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta hacer segulot, que hacen segulot y que dicen, perdí un objeto y voy a invocar al ángel Mijael para encontrar el objeto, o estoy en un aprieto, voy a invocar. Yo me acuerdo una vez que alguien me habló muy desesperado de una situación verdaderamente crítica. Me dice, te lo ruego que me des un remedio. Yo no sé qué darte. Y le digo, Dishma Israel, dice, no, ya, dime algo diferente, algo así. Y encontré uno que invocas a Mijael y dices, Mijael Cohen Gadol, así le llaman, que Mijael Cohen Gadol, Sara Potropus el Yehudim, el ministro designado para los Yehudim. Entonces, como que dices, pero también está todo el tema de muchos rabanim que no quieren usar segulot, que lo ven como amuletos o que no les gusta el uso de ojitos y de cositas y de objetitos, porque es como el camino más fácil a empezar a tenerle valor a algo físico. En esta discusión particularmente fue terrible entre dos rabanim muy importantes por ahí del año 1700, un poco antes, que era la discusión que hubo entre Rav Yaakov Emden y de Rav Jonathan Eibishutz. Fue tan problemático. Eran los dos, eran de la zona de Alemania, de la zona de Checoslovaquia, y uno estaba completamente en contra de que se usaran amuletos y ojitos y libritos y cositas raritas, así donde la gente dice, ay, mira, yo tengo a Karshma Israel, ¿me entiendes? No creas que estamos ajenos a cosas o cosas, y él estaba en contra, y el otro dijo, no, está perfectamente el uso de amuletos y poner un ojito en acá y en tu llavero acá y en la casita esto y en la otra y acá. Y se hizo un problemón en el Am Israel terrible. No tienes una idea cómo se separó Am Israel de este problema. Y es más, todo el concepto del Hasidut que después vino con esta fuerza y todo, el preámbulo a la negación que tuvo tan fuerte, por ejemplo, el Gaón de Vilna de aceptar al Balatania, que es el principal de los Lubavitch, el primer rebe de Lubavitch, fue por este problema que hubo. Entonces, evidentemente no es algo que tenemos arreglado. Los sefaradim son mucho más supersticiosos que los ashkenazim. Los ashkenazim se volvieron muy fríos hacia estas cosas. Yo tengo gente con la que dice, no, esos libros de Segulá es casi abodazara. Entonces, son temas muy delicados y pues por algo son delicados y ha habido tanto problema, ¿no? Entre Hasidim y Mitnagdim y entre los cabalistas o la gente que está en contra de que estos estudien Kabbalah. Entonces, no sabemos cuál es la realidad, pero que están los ángeles están y que cada ángel está asignado a una labor están. Y es importante saberlos, pero siempre como tener este feeling de decir, Diosito, mi relación es plenamente contigo y no con nadie más. Sin embargo, sabes que, Anet, que mi relación es íntima con Dios y sin embargo yo noto que cada cosa es como si Dios mismo no baja, sino en caso extremo, porque siempre manda a alguien, mandó a un ángel para que viera a Hagar, manda, como que siempre tiene su misionero, Sí, porque personalmente no baja, sino en caso extremo. exacto.
Pues sí, es como un buen rey que tiene todo su gobierno muy bien estructurado y que él está al pendiente de todo y está sobre todo. Y precisamente cuando oyes que baja es cuando de plano se baja el libre albedrío en la persona. Entonces, como tipo cuando hace Macat Bejorot, que dice, no fue a través de un ángel, no fue a través de, sino fue a través de Dios mismo haciendo esto. Es muy raro que pase esto. También pasó, por ejemplo, con Narsinai. Dios habló. Estaba ahí toda esa escena y el hecho es que cuando Dios ha bajado, el ser humano no soporta esa cercanía. No estamos preparados. No Pero tú estamos crees que es a preparados propósito, para ¿crees estar que es a, crees que es a propósito la prueba de fe como diciendo, tú tienes que conectarte conmigo y mis emisarios solo son emisarios y como algo que distraería nuestra atención yo o creo que que Hashem desea muchísimo nuestra cercanía, pero no que Él se imponga su cercanía a nosotros, sino que más bien nosotros subamos. Es la diferencia entre imponer tu presencia o buscar su acompañamiento. Es como no es nada más un tema retórico. Buscar la compañía de Dios es un trabajo interno de elevación. Es increíble, pero por eso Ar Sinai es una montaña. ¿Por qué es una montaña? Porque tienes tú como persona que hacer ese esfuerzo de elevación. Tienes que estudiar, tienes que presentar. No es nada más la imposición de la presencia divina. La imposición de la presencia divina es muy incómoda para el ser humano porque quita su libre albedrío y el ser humano frente a la presencia divina que no está trabajada, el ser humano se siente intimidado y se siente presionado por la presencia divina y pierde su libre albedrío. Entonces yo creo que ese limitante que tiene Dios de no presentarse cada instante en frente de ti y nada más dejar que baje la Shejinah, es por respeto a nuestro libre albedrío. sí, sí, Es un poco como una persona que hace drogas, que dice, es que vi todo de otros colores, vi otros seres, vi otras cosas, y se vuelve loco. Sí, está padrísimo, pero ¿estás preparado para esa experiencia? ¿Estás preparado exacto. para irte con María Sabina y echarte tus hongos y tener esa experiencia y que te sirva para algo? ¿O nada más es una experiencia de curiosidad? El hecho es que todo mundo que alucina ve cosas y ve letras y yo conozco gente que me ha revelado que tuvieron muerte clínica y que vieron letras hebreas subiendo y bajando y que vieron puntos y que vieron lo que dice el Zohar y que no son ni siquiera religiosos. Entonces, que hay eso, lo hay. Pero yo creo que Dios está muy comprometido con nuestro libre albedrío. Es la verdad. Y es tanto su deseo de que tengamos libre albedrío que Él se limita a no imponerse. Porque es tanto, le da tanto a Dios que tú tengas una relación sin imposición, que es, que es como una garantía de que lo estás buscando porque de verdad te interesa, porque de verdad quieres tener una relación con Él y porque te preparas. Entonces no es nada fácil, pero es como estudiar Torah y estudiar Kabbalah y rezar y meditar y cantar y cuidar las mitzvot, te preparan para esos encuentros y que no sean intimidantes para ti, que sean encuentros verdaderamente reconfortantes, es decir, de verdad me sentí acompañado con Dios en esta situación. Sí. Es que te oigo hablar y me pongo a pensar en la perashá que viene, de una interacción de Ángel a Jacob. Y Sí, dices un diálogo tan directo y él quiere hablar con Dios, pero está hablando, entre que está hablando con Dios y está hablando con un ángel, ¿no? Está con esta fuerza. Es lo que tú dices, que a veces tu dirección a Dios como que está intervenida. sí. Sí, la verdad es que es muy, muy difícil entender cuando tenemos experiencias místicas con qué conectamos. Si conectamos con Hashem, con un ángel. Y como no sabemos, por eso es tan delicado no meterse a hacer cosas raras en el misticismo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que todo es lo mismo. No, cero. Así como en el mundo físico es muy evidente que una iglesia no es un shul y que un shul no es una mezquita y esto, en el mundo espiritual es muy difícil saber cuando tú te conectas a algo, a qué te estás conectando. Por eso la gente muy estricta de su kedushá y de su cuidado
nunca se meten a ninguna disciplina de meditación que no sea estrictamente judía y no se meten a hacer ningún tipo de yoga ni ningún tipo de ejercicio porque no sabes cuando te eleves con qué te estás conectando. Hay un rabino que es muy controversial, que es el rabino Abraham Abulafia, y yo leí un libro de él que se llama Hora Segel. Lo compré y un libro dificilísimo. Y leí su biografía y dicen que él era un cabalista encumbrado, que para qué te cuento, de España. Dicen que él comentó que durante 12 o 13 años estuvo conectado mal, no con el judaísmo, sino que se conectó con ángeles malos o con el Sitra de Agra. Y él tuvo un tipo de experiencia rarísima y no fue de una vez. Imagínate para qué él haya dicho que se equivocó 12 años de su vida. Entonces, wow, es muy delicado. Por eso mucha gente dice, no te metas con Kabbalah, no te metas con esto. No es porque no quieren que aprendas, no es porque no quieren que te maravilles de esto, sino porque es meterte en un área de tanta cercanía espiritual a cosas que no conocemos que nos podemos confundir. Entonces, pues, cualquier tipo de experiencia de rezos, de cosas, de meditación y todo, yo soy bien enfática y tengo alumnas que me odian porque les digo que no hagan yoga, que no hagan nada hindú, que no hagan meditación trascendental, porque no sabes con qué te estás conectando. No es que yo sea hiperfrum y sea una fanática para nada, pero sí estoy muy sensible. Mi Raf, el Raf que habla mucho de esto es Raf Ginsburg, no sé si lo conozcan, es un rabino lo más brillante del mundo en Kabbalah, es de Chabad, y él dice que cualquier movimiento en los mundos espirituales es conectarte a otra cosa. Entonces dicen, si buscas espiritualidad, búscala como judío. Si buscas rezar, búscala con la tefila. Si buscas meditar, hazlo a través de meditación judía. Y la verdad es que sí la hay. Lo que pasa es que está en desuso, pero la podemos traer y la podemos revivir. Rabbi Kaplan tiene 3, 4 libros de Meditation and Kabbalah, Meditation and the Nations, Meditation and Torah. Quiere decir, sí hay y cada vez hay más. Pero no, hay gente que dice, es que todo es igual, en el mundo espiritual al final todos se conectan a lo mismo. Cero, cero. Los hindús no se conectan a lo mismo, y no es lo mismo Hashem que Om, y no es lo mismo lo que se conectan los cristianos cuando se conectan con sus arcángeles y sus cosas, no es lo mismo. Es muy delicado. Por lo tanto, pues es mejor no buscarle mucho con tal de conectarse bien, o saber que si te quieres conectar, sea súper kasher el tema, súper kasher. Yo no soy experta en ese tema, pero sí soy experta en disuadir a la gente a que no se metan a hacer cosas y disciplinas que no conocen porque no saben con qué se meten. Y en una clase lo dije, una chava me dice, es que pagué un dineral y me dieron me dieron, ¿cómo me dijo? Me dieron mi meditación y pagué por ella y me dieron especial para mí, para conectarme, y yo la he dicho 1000 veces y me siento súper bien de decirla. Y cuando le dije que pésimo, ya no quiso venir a mis clases. Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que diga mentiras para tener una alumna? No, le dije, no, está mal. Le dije, yo no sé quién te la hizo, en base a qué te la hizo. No, que era un cuate súper buena onda, que era un hindú picudo, que no sé qué, que vino especialmente y pagamos cada quien $500 para eso. Todavía me hizo dudar más. El nombre de uno es suficiente, el Yud Kei Vav Kei es suficiente, el Shin Dalet Yud es suficiente. Ahí, si quieren de verdad meditar, hay miles de cosas para meditación judía, y particularmente yo me metí un curso que ofreció Mario Sabán, que no es my cup of tea, pero que lo ofreció, y me metí a la clase de esta chava, y ella también dijo eso en la primera clase, dijo, no es cualquier cosa meditar, y los judíos tenemos que meditar como judíos. Es más, la posición de meditación ya es delicada, porque el judío tiene que meditar con los pies en el piso. No puede meditar en flor de loto. Eso es ya cambiar el sistema energético. Entonces, parezco yo un poco fanática con este tema, pero hay que tener mucho cuidado que con qué meditamos, en base a qué meditamos, qué mencionamos, qué visualizamos, qué decimos. Yo les voy a contar luego unas historias personales, pero
Una vez hice una cosa y Hashem me dijo, me mandó una clara lección de que estaba haciendo yo mal las cosas. Ya les contaré algún día que nos veamos ya prontamente. Les voy a contar mi experiencia con un cuarto de meditación que hice, que obviamente a Hashem no le gustó y lo tuve que quitar. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante. Creo que va a ser inevitable que hablemos una clase de sueños. Si no la puedo dar como la parashá, entonces pues las invito una clase abierta así de esas gigantes que hago. Es súper importante que hagamos una clase de sueños. Padrísimo. Muy bien. Padrísimo, claro. Les mando a todas un beso muy, muy grande y pues que estén Gracias, muy bien. Anet. Besos. Una pregunta, ¿te Sí, puedo claro. hacer una pregunta Sí, rapidísima de un claro, sueño? sí. ¿Hay algún significado de algún caballo blanco? Es que yo soñé con mi papá que me venía a ver en un caballo blanco. Bellísimo. Es lo máximo. ¿Sí? Sí, bellísimo. Bellísimo. Los sueños tienen que ser contados a gente que queremos. Ajá. Nunca le cuentes un sueño a una persona que te envidia o que te tira así. Entonces siempre hay alguien que te tira buena onda. Evidentemente es un caballo blanco, es un símbolo. Blanco es Gesed, un caballo es como alguien libre, un ser que se moviliza. A mí me parece un sueño hermosísimo. Y si tu papá murió recientemente y soñaste con eso, suena como una señal preciosa que te mandó decir que está bien y que está libre y que está movilizado, que está bien. Padrísimo. Ok, Anet, mil gracias. Perfecto. Muy bien. Pues saludos a todos.